Los aquí presentes arrancaron a estudiar la materia. Houston, tenemos un problema. Perfecto, acá Luana cuenta un poquito, que ya lee y con sus palabras anota lo importante. Bueno, muy bien. Lo que estuvimos viendo hasta recién del tema 10 son como los ejes centrales para que vos vayas resumiendo el material. ¿Sí? Ustedes recuerden que van a tener 30 minutos, que son 20 preguntas, que no son las 20 preguntas por igual a todos los estudiantes, así que por más que estén dentro de la misma casa con alguien, con un compañero, le va a tocar preguntas distintas. ¿Sí? Así que recomiendo que en esa media hora que tienen asignada, o sea, se pongan en algún lugar tranquilo de la casa, porque solo tienen una oportunidad de realizar el examen. ¿Sí? No es como en las guías de autoevaluación que tenían 2 intentos. Bueno, ¿por qué arranqué por los derechos humanos? Porque esta perspectiva de derechos es la que debe garantizar todas las políticas públicas. ¿Sí? Nosotros vimos en el material de políticas públicas que es una forma que tiene el Estado. A ver qué dice Silvina. Para mí es la última. Si me la tenés que expulsar de nuevo. Sí, más o menos debe ser. Sí, acá Bruno pregunta. Sí, más o menos 8 para llegar a un 4. Yo les propongo que, yo siempre les digo a mis alumnos algo. Ustedes estudien para ser los profesionales y quisieran que los atiendan a ustedes. Yo la verdad que no me quiero atender con un profesional mediocre o que anda tirando de la piola en su formación, porque seguro que después va a teclear en la atención o en la gestión. Ustedes piensen que la mayoría de los gestores dentro de los cargos de gestión pública, la mayoría tiene una alta formación profesional, altísima, altísima. Entonces digo, piensen así, no piensen, a ver, si de 20 tengo que contestar 8, bueno, estudio los 4 o 5 primeros temas bien y después lo otro hago el punto, no. Tienen un par de días para ponerse una buena cantidad de horas a hacer los resúmenes o escribir con sus palabras y de esa manera tener mejor armado el examen. ¿Sí? Tienen el beneficio de que a veces se ponen muy nerviosos cuando uno toma un examen oral, aunque en líneas generales hay un clima distendido y tranquilo. Ahora están en su casa o en la casa de alguien afectivamente conocido suyo. Entonces, bueno, capaz que o en el trabajo o en un lugar tranqui, entonces tienen ese beneficio de que, bueno, no van a estar frente a ningún docente. Así que esta Mónica también dice que está, esos resúmenes que ha visto los videos de la. Muy bueno. ¿Por qué arrancamos al revés? Les comentaba a los compañeros hacer el repaso porque justamente algunos de los videos, lo que me contaron las profes, la última parte quedó como más rezagada. Bueno. Sí, ¿cómo se llama? Acá, bueno, ya empezamos a escribir en el chat, así que cualquier duda, cualquier pregunta, si pueden, escriban, y si no, habilitan el micrófono. ¿Por qué? Porque así me dan
tiempo para leer y hablar. Bueno, los derechos humanos, o esta perspectiva de derechos humanos, debería de permitir una política pública que los garantice, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en política pública, estamos pensando en la posibilidad de detectar problemas, buscar distintas alternativas, pensar cuál de todas estas son posibles soluciones, intentar llevarlas adelante, luego poder evaluarlas y ver si el resultado tuvo impacto o no sobre la población. Nosotros tenemos distintos tipos de políticas públicas, digamos, las políticas públicas que tienen que ver con todo lo que es educativa, salud, desarrollo social, acceso a infraestructura, etc. Obviamente que cuando estas políticas públicas nacen de una agenda que denominamos sistémica, es esa agenda que trae todos los problemas de la comunidad, los barrios, los sectores más de niveles más cercanos a la comunidad, nos traen, ¿sí? Entonces, nos encontramos con una agenda que, por ejemplo, trae los reclamos de seguridad, de limpieza, de infraestructura, ¿sí? De contaminación ambiental, ¿sí? Y una agenda institucional que responde más a lo que observa el gestor dentro de la política pública. Nosotros nos encontramos con, dentro de esta agenda sistémica, yo estoy planteando en un proceso ideal en donde la comunidad pueda ser escuchada por los decisores políticos, ¿sí? Pero también tengo que tener en claro de que existen sesgos que tienen que ver con los grupos de poder que instalan problemas dentro de la agenda, ¿sí? O aquellos sesgos culturales que también marcan la agenda y los contrasesgos que tienen que ver con los intereses de los gestores de la política pública en mejorar o en cambiar. Si yo pienso en la interrupción voluntaria del embarazo, yo voy a pensar de que, digamos, en este juego de poderes hubo como mucha fuerza de grupos religiosos identificados con pañuelos celestes, y hubo contrasesgos que han tenido que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los colectivos embanderados con pañuelos verdes y violetas, ¿sí? Y también está la posibilidad de la actitud de los decisores de impulsar, de llevar adelante, de poner en el Congreso la ley para intentar con estas políticas compensar las desigualdades que se dan en relación a derechos sexuales y reproductivos. Y que miren cómo se dan los sesgos y los contrasesgos, ¿sí? Miren cómo una agenda puede ser sistémica, que está relacionada con una serie de problemas que a veces se incuban y a veces se disipan. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan que en el 2018 esta ley se puso también en el Congreso, llegó a diputados, pasó a senadores, y ahí no llega a ser aprobada. Ahí hubo una incubación, creció el problema, creció la visibilidad. Ustedes recuerden que esta ley tiene más de 10 años de intento de ser llevada al Congreso. Entonces, ¿qué pasó? Hubo dentro de la agenda sistémica, un grupo del colectivo feminista intentó ponerla en agenda,
hasta que llega al Congreso. Luego de esto, cuando no es que se disipa totalmente, pero sale se disipa, ¿por qué? Porque aparece con menos visibilidad en los medios de comunicación, en los discursos estatales, digamos, y vuelve a tomar impulso durante el año pasado y este año, ¿sí? Entonces miren cómo los problemas se pueden incubar, es decir, van adquiriendo fuerza y en algún momento pueden disipar. Lo podemos ver claramente en estos momentos con el COVID. Es un problema que tiene tanta fuerza que quizás en otros momentos escuchábamos hablar de los medios de comunicación, del tema por ejemplo, de la seguridad, y actualmente este tema está descendido en su nivel porque el COVID nos llevó puesto, ¿sí? Entonces, por eso nosotros estamos pensando, está bien, la agenda institucional, la agenda del decisor, la agenda que gestiona la política pública, siempre es más estable que la agenda sistémica. ¿Por qué? Porque la agenda sistémica entran y salen problemas. Ahora está lloviendo un montón, entonces probablemente muchos barrios se quedaron sin luz, se inundaron, no sé, se tapó el alcantarillado, no sé, se cayeron árboles. Entonces aparecen un montón de problemas en esta agenda que, no sé, pasan 20 días sin lluvia, va a descender este problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir ¿qué quiere decir que que la agenda institucional es más estable? Es más estable porque aquel que gestiona sigue teniendo los mismos problemas sumado al COVID, digamos, como un ejemplo. Va a tener que seguir vacunando a toda la población contra los otros problemas de salud, va a tener que seguir haciendo los controles del embarazo de las embarazadas, los controles del niño sano, va a tener que atender hipertenso, diabético, yo pongo un ejemplo, y va a tener que también atender a la población que se enfermó o que es contacto estrecho de COVID. Entonces, por eso es la agenda institucional es más estable, se dice que es más estable que la sistémica. La sistémica entran y salen problemas. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son estos decisores? ¿Quiénes forman parte de esta política pública? Obviamente que hay decisores desde las gestiones de los ministros, secretarios de salud, directores de programas y demás. Pero el sistema de salud es mucho más amplio porque nos incluye a todos los trabajadores, es decir, a todos los actores de este sistema. ¿Y qué busca? Busca mirando esta perspectiva de derechos, busca la equidad, es decir, que poder atender todas las necesidades, expectativas y demandas de la población, y para poder llevarlo adelante, el sistema de salud está organizado si yo lo miro desde una mirada sistémica, digamos, podría hablar de un sistema macro, meso y micro. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema macro habla de la política pública, por ejemplo, de todo un país, ¿sí? Después, cuando veamos modelos de sistema de salud, yo voy a mirar de forma macro cómo se arman los sistemas nacionales de salud, ¿sí? Un sistema que tiene que ver no solo con lo político administrativo, sino también con las partes técnicas, y un sistema micro que tiene que ver con la gestión directa. Pongamos un ejemplo. Si yo pienso en el sistema macro y pienso en la vacunación de COVID, yo voy a pensar, el gobierno nacional controla las vacunas a nivel, decidió de acuerdo a la evaluación de equipos técnicos y demás, pero decide la compra de vacuna y una cierta cantidad relacionada con la situación global de la vacunación.
¿sí? Que hay cantidad, que no hay cantidad, que hay de una, no hay de otra. Pero es una política pública. Ustedes piensen en, por ejemplo, en Perú, o en Bolivia, o en, no sé, Venezuela, que decidieron cosas distintas, ¿sí? O en otros países como Canadá, que decidió comprar de más cantidad de oro, ¿sí? Entonces eso hace a la política, es macro. Lo meso tiene que ver con, bueno, por ejemplo, tendría que ver con la llegada a cada provincia y cómo cada provincia gestiona la vacunación dentro de su provincia. Y lo micro, que tiene que ver con cómo se ejecuta esa política pública, por ejemplo, en un municipio, en una unidad sanitaria, en un hospital. Por eso somos todos parte de este sistema de salud, porque incluye a todos los actores. No somos, no somos solo, no son solo los ministros, secretarios de salud y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué va a dar esto? Lo político da un modelo de gestión, ¿sí? Entonces, esta política da un modelo. ¿Cómo se gestiona esto? Va a haber un modelo que tiene que ver más con lo económico, que tiene que ver con cómo se financia, es decir, con qué plata pagamos esto, cómo conseguimos las horas extras para enfermería, la logística para el traslado, ¿sí? La red de sostén para la inscripción en la vacunación, etcétera, ¿sí? Con qué plata se financia esto, y hay una cuestión más técnica que tiene que ver con el modelo de atención, ¿sí? Entonces ustedes fíjense que el Estado tiene una mirada macro, meso y micro, ¿sí? De los problemas. Y todo eso hace a cómo se organiza este sistema de salud. Y aquí nuevamente tenemos que pensar que el Estado tiene como funciones que tienen que ver con la rectoría, la regulación y el control de las actividades globales del sistema, ¿sí? Entonces, si yo pienso a nivel nacional, yo tengo que pensar que, bueno, que la nación tiene que pensar en cuestiones de prevención de enfermedades, porque las enfermedades crónicas no transmisibles siguen estando, es decir, la hipertensión, diabetes y demás, y también nos aparece hace más de un año el tema de COVID, ¿sí? Entonces, tienen que pensar cómo distribuye los recursos humanos, cómo gestiona, si ustedes se fijan, los establecimientos públicos, ahí ustedes van a ver cómo cambió la organización del sistema, con el tema de la ampliación de unidades febriles, como fue en Capital, o en cada provincia las unidades de atención de COVID, el control de otras enfermedades, el control de los alimentos y los productos farmacéuticos. Si todo eso, por eso se dice que la agenda pública es más estable, porque a la ministra de Salud, que sigue teniendo estos problemas que tiene que seguir gestionando, y se le suman problemas nuevos que le entran permanentemente. Por ejemplo, no sé, el año pasado, en el 2020, el tema del sarampión, el rebrote del sarampión, el aumento de los casos de dengue, y después, a partir de marzo, el tema del COVID. Por eso se dice que la agenda institucional tiene problemas nuevos, llámese COVID, y problemas más viejos, llámese tuberculosis, hipertensión, diabetes, acceso a derechos sexuales y reproductivos, etc. ¿Sí? Entonces, el Estado debe de regular, digamos, todas estas prácticas también. Tiene que llevar una fiscalización, un control de todas estas prácticas. Entonces, dentro de esta política pública también tenemos que contar la fiscalización de las distintas. ¿Qué quiere decir la fiscalización?
la autorización, cómo se gestiona y demás, por ejemplo, los distintos servicios de salud. Porque ustedes cuenten que el sistema de salud argentino está dividido en 3 subsectores: el subsector público, el de la seguridad social y el privado. Entonces, cada uno de estos 3 subsectores siempre están regulados, controlados por alguna parte del Estado, ¿sí? Ustedes recuerden que el subsector público de salud gestiona, es el Estado quien gestiona esta parte de la política pública, la lleva adelante y también la supervisa y la controla. Pero también, si yo miro la coordina a través de la COFESA, pero si yo miro, por ejemplo, el subsector de la seguridad social, me voy a encontrar con que el Estado también controla esta área a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Si quieren, nos detenemos un poco a ver, si a ustedes les parece, los 3 subsectores del sistema público de salud. ¿O quieren que avancemos con otros temas? Yo de paso me tomo un poquito de café. Si quiere tocar, tomar un poquito de café. Bueno. Ustedes recuerden que el sistema de salud argentino, nosotros estuvimos viendo cómo se dan los procesos, cómo entra y salen los problemas dentro de las agendas, cómo entra y sale dentro de la agenda del decisor, cómo se piensa una política pública desde una mirada de perspectivas de derechos, cómo se piensa el tema el sistema de salud, que responde o debería responder siempre a un criterio de equidad. Cómo el sistema de salud puede ser mirado desde una mirada macro, meso y micro, o desde un modelo de gestión de financiamiento, financiación y de atención. También lo voy a mirar desde cómo son estos 3 subsectores que tenemos dentro de la Argentina. Ustedes recuerden que nuestro sistema está fragmentado y está juxtapuesto. ¿Por qué se dice esto? Porque hay prácticas que se superponen. Bueno, si yo hablo de estos 3 subsectores, estoy hablando del subsector público, en donde se gestiona, se atiende, responde a un criterio de equidad y está habilitado para todas las personas, ¿sí? Cualquiera de nosotros podemos ir al hospital público. Nosotros, alguien que llegó hace 1 minuto y medio a la Argentina, alguien que está hace 35 años, ¿sí? Tenga documento, no tenga documento, esté en situación de calle o esté, no sé, sea la hija de Mirta Legrand. Es decir, que el subsector público de salud brinda prácticas integrales, integradas para toda la población y no discrimina, digamos, cualquier persona que circule por el Estado argentino puede acceder a las prácticas, ¿sí? Por eso que responde al criterio de equidad, es decir, que le permita a la población, a cualquiera sea su origen, su situación socioeconómica y demás, pueda acceder a la atención de y bueno, obviamente, nuevamente, digo que hablamos de un sistema más macro, meso y micro. Obviamente, a nivel nacional, yo estoy hablando del Ministerio de Salud, después puedo hablar del Ministerio de Salud dentro de cada provincia, por eso está escalonado, no está centralizado. Algunas cuestiones están centralizadas dentro de esta política, pero otras están escalonadas en ministerios de salud de la provincia, para nosotros en la provincia de Buenos Aires, las regiones sanitarias, los municipios, ¿sí?
y quien coordina las acciones a nivel nacional es la COFES. En tanto que el subsector de la seguridad social, el subsector público obviamente es sostenido por el presupuesto nacional que determina qué tajada, qué parte del presupuesto nacional va a ser. En tanto que el de la seguridad social está sostenido por los aportes de los empleadores y de los empleados. Responde a un criterio de solidaridad entre los afiliados y está relacionado y su familia. ¿Sí? Es decir, estos beneficios son para trabajadores y familiares directos. ¿Sí? Entonces, el criterio que tiene que ver aquí es de la solidaridad, digamos, está relacionado fuertemente con la solidaridad dentro de las mismas obras sociales. Obviamente que el Estado tiene una función ahí, no solo supervisa las prácticas que están dentro del programa médico obligatorio, el PMO, pero también trata de compensar las diferencias entre algunas obras sociales más pequeñas que tienen dificultades para la gestión y para garantizar el PMO y aquellas que son de mayor cantidad de afiliados y que pueden garantizar de mejor manera estas prácticas médicas solidarias. Porque ustedes recuerden que en el subsector público se dan todas las prácticas. En cambio, en el subsector de la seguridad social y en el privado, las prácticas que se garantizan son las que están dentro del PMO. Y a quien, por ejemplo, uno puede reclamar o puede solicitar la mediación es a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que supervisa a las OS. En cambio, cuando yo hablo del sector privado, tengo que pensar de que es un sector que se sostiene desde una mirada mercantilista. Es decir, es un contrato que realizan los privados con las personas o las empresas o las corporaciones con prestadores de servicios. Vieron que hay algunos trabajos en donde determinadas empresas más corporativas contratan o agregan como forma de pago indirecto algún sistema privado de salud, ¿sí? O son las mismas personas que contratan prepagas o que, digamos, contratan servicios de profesionales en forma privada. Esto es un contrato, ¿sí? Y aquí, pero igual, de todas formas, las prepagas tienen la obligación siempre de garantizar el PMO. Y después las prácticas agregadas por contrato que determinan. ¿Sí? Siempre el Estado tiene alguna función. En el subsector público va a tener la función de, ¿cómo se llama?, garantizar todas las prácticas y en todo el proceso, en el de la seguridad social y en el privado, el de contralor, de controlar que se garanticen, en principio, por un lado, lo que se encuentra en el PMO y también lo que establecen las leyes, ¿sí? Lo que veníamos diciendo recién, la ley de derecho del paciente, la ley de parto respetado, ¿sí? Que se garantice lo que a nivel legal es un derecho adquirido para las personas. No sé si hasta acá queda alguna duda. Yo estoy tratando de hacer un resumen contando con el tiempo que tenemos poquito, nos queda 1 hora y piquito. ¿Alguna duda que ustedes me quieren decir? ¿Vamos bien, vamos mal? Alguien que me tire una soga. Profe, hola, ¿qué tal? Si podría hablar algo de la referencia y contrarreferencia también. Está bien, muy bien. Cuando... Sí, bárbaro.
cuando nosotros hablamos de política pública y estamos hablando del sistema de salud y demás, recuerden ustedes que nosotros pensamos que hablamos de que la mejor forma de reorganización del sistema de salud es a través de la atención primaria de la salud. Esta estrategia que trata de garantizar estos derechos que estuvimos viendo, estos derechos humanos, estos derechos que debe garantizar y que el subsector público de salud intenta garantizar, pero que sea una estrategia que reorganice todo el sistema de salud, ¿no? Para nuestro caso serían los 3 subsectores. Esta estrategia propone una mirada de descentralización del poder, de la gestión de los recursos, de forma escalonada, ¿sí? Y dentro de lo que podría ser los denominados sistemas locales de salud, esta mirada de descentralización habla de una muy buena comunicación, un buen flujo de comunicación entre cada uno de los niveles. Esto que permitiría que la población pudiera acceder a la atención de buena calidad con cercanía geográfica, porque ustedes recuerden que la mayoría de las prácticas que las personas, las comunidades necesitamos, son prácticas que se podrían llevar adelante en el primer nivel de atención. Y lo que nos pasa generalmente a la población es que vamos directamente al hospital, cuando en realidad el primer nivel de atención podría brindar todas esas prácticas, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, en el control del embarazo, todas estas prácticas de control del embarazo podrían estar claramente llevadas adelante o deben ser llevadas adelante por el primer nivel de atención, es decir, para la provincia de Buenos Aires, las unidades sanitarias, y llegado el momento de algunas prácticas o el parto, sí hay el acceso al segundo nivel de atención que tiene que ver con el hospital, ¿sí? Esto permite como un montón de beneficios, es decir, que el profesional esté dentro de la comunidad, que conozca la realidad del barrio, que por ejemplo, la embarazada sepa los horarios en que está, puede ir a buscarlo ante una duda y demás, y que cuando llegue el momento del parto vaya al segundo nivel. Este es un criterio que debería siguiendo la estrategia de atención primaria de la salud, debería de ser como la base. Lo que pasa generalmente es que la población va directamente al segundo nivel, finalmente muchas veces porque no puede acceder dentro del primer nivel. Si yo lo pienso en una organización siguiendo esta estrategia, yo lo que va a suceder es que la embarazada realice estos controles de salud y sea referenciada al hospital para el parto. ¿Con qué? Con su resumen de historia clínica, con todo lo, digamos, con todo el seguimiento que se hizo durante el embarazo. Y después del parto sea contrarreferenciada, es decir, baje al primer nivel de atención para completar toda la temática de métodos anticonceptivos, lactancia materna, acompañamiento posparto, controles del niño sano después del mes y demás. Entonces, la referencia es cuando yo subo un escalón y la contrarreferencia es cuando bajo. No sé si te contesté la pregunta. Por eso es muy importante que nosotros miremos. Perfecto, disculpe, profe, sí. Gracias.
Ustedes recuerden que cuando nosotros miramos, cuando uno piensa los sistemas, yo te agradezco porque me das pie para que yo pueda hablar de sistemas locales de salud. ¿Qué estamos hablando? Si este sistema, si esta mirada del sistema global hace que yo vaya como dividiendo, pero dividiendo, porque a veces cuando nosotros hablamos de descentralizar y demás, nosotros nos quedamos con esta mirada de descentralizar sin presupuesto, es decir, de tirar para abajo, como, digamos, bueno, yo descentralizo, como esta mirada de la década del 90, del neoliberalismo que planteó, bueno, el Estado Nacional no puede, entonces se lo paso a las provincias. La provincia no puede, entonces se lo pasan a los municipios. Los municipios no pueden, porque obviamente tienen menos recursos, bueno, se gestiona como se gestiona. En realidad, los procesos de descentralización lo que buscan es mejorar la gestión. Mejorar, ¿por qué? Porque en territorio yo conozco mejor a mi población y sé cómo puedo llegar de mejor manera. Ahora, si no me dan los recursos, no me dan las horas profesionales, no me dan la medicación, no me dan los materiales de prevención, y yo la verdad es que desde una unidad sanitaria poco puedo hacer, ¿sí? Pero usted piensa que los procesos de descentralización son procesos que deben de llevarse adelante con no solo la descentralización de la responsabilidad, sino también de recursos económicos, materiales y de gestión, ¿sí? Entonces, si estos procesos de descentralización con base territorial, ¿qué quiere decir base territorial? Que se descentralice y que en el territorio yo puedo trabajar. Recuerden temas de comunidad, recuerden grupo doméstico, recuerden todos esos temas que vimos al inicio de la cursada, es decir, yo en territorio puedo llevar adelante mejor medidas de promoción y de prevención de la salud, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerden que la estrategia de atención primaria de la salud, que internacionalmente fue súper probada, ustedes cuenten que, por ejemplo, países como Cuba, que es un país absolutamente pobre, que responde a un sistema de modelo de sistema de salud nacional, Cuba responde a esta estrategia de atención primaria de la salud y tiene una excelente esperanza de vida al nacer, cobertura de vacunación, es decir, a pesar de ser un país muy pobre, tiene un excelente sistema de salud organizado con esta estrategia. ¿Qué sucedió luego digamos, de este impulso que dio Almata con la estrategia de atención primaria de la salud que la plantea? La plantea ahí, pero venía con una larga historia. Vamos a ver un poquito más de APS, pero digo, ¿qué plantea también? Bueno, pero ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejecuta esta estrategia de atención primaria? Se ejecuta a través de los sistemas locales de salud. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Con intentar descentralizar la gestión, con un trabajo intersectorial en donde haya la integración de distintos servicios, el trabajo en red y una programación de tipo local de forma participativa. Si ustedes ven, no sé, si ustedes observan, por ejemplo, qué sucedió, si acá tú preguntas si por eso tomamos la APS como estrategia, tal cual. Ahora vamos a dedicarnos un ratito porque hablamos de que es una estrategia. Y yo hablo de los sistemas locales de salud, lo que estoy tratando de pensar es cómo, no sé, se me ocurre el ejemplo de la estrategia que se dio en Azul, en la villa de Azul, durante el primer brote de COVID. Es decir, y ustedes que quizás lo verán también en sus barrios. Aparece, digamos, COVID y se organiza no solo la unidad sanitaria, la Secretaría de Salud, sino empiezan a intervenir actores barriales, los promotores de derechos, los promotores de salud, empiezan a aparecer organizaciones sociales, ver cómo se distribuyen los alimentos para que las personas puedan garantizar un aislamiento.
porque está todo divino, digamos, desde un modelo médico hegemónico yo les diría a todos, ustedes tienen COVID, tienen que estar aislados 10 días, que alguien le traiga los alimentos, no pueden salir de la casa, si hay un caso positivo que utilice un baño y el resto de la familia utilice otro. Esto es un chino en algunas comunidades o en la mayoría de las comunidades. Entonces, digo, por eso se piensa la estrategia de los sistemas locales de salud como una forma de reorganizar el sistema con base territorial, con participación comunitaria, ¿sí? Integrando distintos servicios, no solo los públicos, sino otros actores del lugar, ¿sí? Privados, de la seguridad social, ¿sí? En unión intersectorial, quiere decir, con otros sectores, que pueden ser desde las escuelas del barrio, como puede ser un movimiento piquetero, como puede ser una, no sé, una organización social, como una parroquia, un movimiento de cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces, para los sistemas locales de salud comprenden o articulan todos los recursos que existen para mejorar la utilización y de estos recursos en pos de garantizar de mejor manera el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen estos sistemas locales de salud? Incluyen en red, desde las unidades sanitarias hasta los hospitales de alta complejidad. Tratan de resolver los problemas con la participación comunitaria. Es una propuesta geográfica poblacional. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo, la población de, no sé, de todo Quilmes o de todo Avellaneda. No, yo estoy diciendo la población que está en este barrio con estas características y que tiene tanta cantidad de población, que tiene tanta cantidad de población pobre, que tiene tanta cantidad de población infanto-juvenil, ¿sí? O anciana, o de riesgo, o con consumo, que es distinto a la forma de aislamiento, por ejemplo. Por eso, lo geográfico territorial, digamos, todo lo que hice en el territorio, me da una riqueza para saber gestionar mejor, porque yo puedo decir cualquier cosa desde nivel central, pero en la práctica, quien sabe gestionar en la práctica, en la comunidad, es el que está en territorio, y el que está en territorio generalmente es la unidad sanitaria más cercana. ¿Mm? Por ejemplo. ¿Mm? Y que piensan que en la atención no solo individual o de la familia, sino piensan en la atención de toda la comunidad, incluyendo todos los problemas medioambientales, ¿sí? Que por ejemplo con el COVID se vieron. Por ejemplo, el acceso a agua potable, cómo hacer en algunos barrios en donde hay canilla pública cuando la persona está aislada y necesita agua potable. Miren cómo el medio ambiente, la contaminación de la red que hace que solo se pueda ir a buscar agua en un lugar, hace que cambie la característica de la intervención o del aislamiento en población con COVID, ¿sí? Entonces miren las características de los hilos, ¿sí? Obviamente que como mínimo los sistemas locales de salud, o las siglas son silos, como mínimo tienen que tener 2 niveles. ¿De qué estoy hablando de 2 niveles? Unidades sanitarias, por ejemplo, pues yo trato de poner los nombres técnicos para nuestra provincia y cómo se llama, y un hospital, ¿sí? Por lo menos 2 niveles. Miren cómo esto está relacionado con lo que vimos al inicio de la cursada que tuvo que ver con el informe Dawson. Cuando Dawson habla de que como mínimo tiene que haber 2 niveles de atención para que se garantice una atención de buena calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden cuando vimos intervenciones preventivas primarias, secundarias y terciarias, un buen sistema local de salud que trabaje muy bien con las unidades sanitarias permitiría que solo llegue al hospital lo que realmente sea referenciado por las unidades sanitarias, ¿sí? Que sería una cantidad mínima de población que necesita prácticas del segundo nivel. Y este segundo nivel
si es algo de gravedad, referenciaría al tercer nivel de atención, hospital especializado, hospital de mayor complejidad, referenciaría los casos. Y después contrarreferenciaría al paciente, si es necesario, al segundo nivel, al hospital general o directamente al primer nivel. Para nosotros es sanitario. Entonces, por eso se habla de que los silos tienen que tener un eje fuerte, una muy buena trabajo en red, no solo con las instituciones del barrio, no solo con otras áreas de salud, sino también con los niveles superiores para referenciar y contrarreferenciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los hospitales de mayor complejidad, hospitales regionales como el hospital o hospitales de alta complejidad como el Hospital del Cruce, solo atienden menos del 5% de los problemas de salud de toda una población. Menos del 5%. ¿Sí? Y se llevan muchos recursos económicos, que son muy caros. ¿Sí? Si yo tengo la estrategia de atención primaria de la salud organizada a través de los sistemas locales de salud, y esto va a hablar de que tengo un fuerte eje en la prevención y promoción de la salud, va a haber menos casos que lleguen al hospital en general y menos aún que lleguen al tercer nivel. Pero por eso cuando se habla de descentralización, tengo que descentralizar con recursos económicos, horas profesionales. Si ustedes se ponen a pensar lo que significa el Plan Nacional de Vacunación de COVID, pongo un ejemplo, no es solo la vacuna, es las horas profesionales para la vacunadora, son las horas profesionales para otros profesionales de la salud que acompañan, es el traslado de la vacuna, el móvil, la cantidad de, digamos, la nafta, es todo el recurso. No basta con que el Estado Nacional compre vacunas. Miren todo lo que se gestiona para abajo. No sé si quieren que utilicemos este tiempo para que hablemos en relación a la temática de atención primaria de la salud. Quieren que hablemos de modelos de sistemas de salud. Llamen ustedes, nos quedan menos de una hora. ¿Qué prefieren que trabajemos? O si quieren que trabajemos otro tema. Yo estoy tratando de tomar los últimos temas, ya que mis compañeras dijeron que habían trabajado más fuertemente los primeros temas del programa, en las clases de apoyo. ¿Alguien que quiera? Si les parece, arranco entonces con nosotros dijimos que la forma de gestionar la APS era a través de los silos. Si quieren podemos hablar, darnos un tiempo para hablar qué es esta estrategia de atención primaria de la salud. En la medicina social, como fue o como ha sido definida, ha pensado, digamos, no siempre el modelo o la mirada ha sido fuertemente biológica. Ciertamente ha tenido preponderancia y ha sido el eje central del modelo médico hegemónico como mirada de los problemas de la salud, como esta mirada individualista, ahistórica, asocial, ¿no? Esto que yo decía. Yo puedo pararme, digamos, miren el COVID cómo destruyó esta mirada del modelo médico hegemónico. Es decir, el modelo médico hegemónico, sí, ¿cómo la destruye? ¿Por qué digo cómo la destruye? Porque uno, los que estamos trabajando en territorio y que atendemos a familiares o contactos estrechos de población con diagnóstico de COVID, vemos que las formas de aislamiento, el sostén del aislamiento,
todas las prácticas de cuidado cambian radicalmente en esta pandemia, ¿sí? Y asumen, y se muestra descarnadamente incluso, porque si ustedes, yo que trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si ustedes ven los niveles de contagio, yo trabajo en la zona sur de la ciudad, los niveles de contagio y de muerte de población joven, por ejemplo en la Villa 21 o en la 31, han sido altísimos. Y están relacionados con las determinantes sociales de la salud, fuertemente relacionados. Entonces fíjense lo que pasó en la Villa 31, en el primer brote de COVID, en donde el gran planteo era cómo nos lavamos las manos si no hay agua en la 31. Miren cómo el modelo médico-social podría intervenir de mejor manera y desde una mirada más integrada, integral, continua y longitudinal a esta población. Entonces, ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos de Alma-Ata y de esta conferencia internacional que convocó la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, para pensar cuál podría ser esta estrategia que garantizase de forma más equitativa a la población de los países o de los estados el derecho a la salud, ya había otras experiencias muy importantes que hablaban de cambios o de mejoras en el sistema. Una tenía que ver con este informe Dawson que nosotros vimos que es del 1920, de todas las experiencias de la medicina social de Virchow y de Green, también hubo otras experiencias, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la organización del sistema de bienestar en el Reino Unido, post-guerra mundial, también las experiencias en Chile, en Argentina también, cuando nosotros vemos el tema de médicos que ya hablaban de algunas cuestiones relacionadas con lo que se denominó los médicos higienistas de principio de 1900, que denunciaban las malas condiciones de vivienda, de trabajo, de la población más pobre que moría en los conventillos, o en otras viviendas o fábricas, por ejemplo, en la Boca, en las barracas, ¿sí? Entonces digo, Bioconi, Will, de Pena, ¿sí? Sumado a algunas experiencias relacionadas con las epidemias. También ustedes siempre se quedan como medio fascinados con el tema de los médicos descalzos de China, digamos, esta experiencia, luego de la revolución, se encuentran que no tienen profesionales que tengan la salud de toda la población, entonces aparecen los que se denominan los médicos descalzos, que para nosotros serían el equivalente a promotores de salud, que dan algunos conceptos o capacitaciones dentro de su propia comunidad sobre higiene, alimentación y cuidado, y que hizo que mejorara la salud, fuertemente la salud de la población china. Entonces, todas esas experiencias permitieron que, que apareciera en esta conferencia como la mirada, como la forma de pensar, bueno, ¿cómo se arma esta estrategia de atención primaria? El primer punto que trata de definir es esa famosa definición de salud que ustedes vieron en la escuela secundaria, que cuando uno toma examen oral la escucha como de forma repetida. La salud como pleno estado de bienestar biopsicosocial, no solo la ausencia de enfermedad. Esa definición para la década de 70 fue en cierta medida como importante porque trató de pensar a la salud no solo como algo biológico, sino que incluía lo psíquico y lo social.
como que inauguraba, trataba de abrir este bloque de lo biológico. Luego, estos autores que nosotros vimos en el primer tema de nuestra cursada empiezan, digamos, empiezan a aparecer críticas o empiezan a haber autores que discuten con esta definición, qué es un pleno estado de bienestar, el pleno estado de bienestar no existe, hay un continuo, esto es un proceso que va y viene, es un proceso de salud, enfermedad, atención, tiene distintas características de acuerdo a las pautas culturales, sociales, económicas, etcétera. Pero, digamos, Almata lo que trae es algunas cuestiones que son fuertes de denuncias que dicen que, bueno, la desigualdad es inadmisible, es decir, los países gastan fortunas en armas y demás, y la población muere por problemas de salud, muere de hambre y demás. ¿Sí? El desarrollo económico debe de ser una meta para, digamos, estas. Desgraciadamente lo que sucedió es que esto avanzó en el sentido contrario, es decir, se empezaron a dar mayores concentraciones de capitales en manos de unos pocos y esto generó mayor pobreza para todo el país. ¿Qué plantea Almata? Que bien debería de haber una mejora en la atención con cercanía, 2 puntos, sistemas locales de salud, que debería de estar basada en conocimientos científicamente y socialmente aprobados, que debería de haber un sistema de salud integrado, es decir, volvemos a hablar de los niveles de atención, lo que vimos hace un rato de sistemas locales de salud, que deberían de estar para todos los países, y que dentro de esta planificación del sistema de salud deberían de estar incluidos no solo los decisores, sino con participación comunitaria. Luego y se plantea como un objetivo la atención primaria de la salud, hablaba salud para todos en el año 2000. Era como la meta o el objetivo hacia donde ir. Salud para todos en el año. Lo que sucedió en las cercanías del año 2000 es que se vuelve a reevaluar la atención primaria y se plantea de que esta estrategia en algunos países fue tomada, pero no fue tomada como una estrategia, quizás fue tomada solo intentando garantizar un primer nivel de atención, lo que para nosotros serían las unidades sanitarias, o algunas prácticas del primer nivel de atención, o como programas, por ejemplo, garantizar solo el programa Matamestal. Entonces, nuevamente se piensa en una atención primaria renovada. No. Lo que plantea la PS es la reorganización de todo el sistema de salud, que todo el sistema de salud tiene que tener eje en el primer nivel de atención, pero con una fuerte relación con el segundo y tercer nivel de atención, ¿sí? Con la referencia y la contrarreferencia, con una muy buena comunicación, con eje en lo comunitario, con eje en la prevención y promoción de la salud, pero sin dejar de lado la atención, la recuperación, ¿sí? Y para eso realmente los estados deben de garantizar este derecho y deben de tener presupuestos acordes, ¿sí? Porque hubo toda una crítica, digamos, si esto era atención primaria de la salud o era atención primitiva de la salud, si una atención barata y de mala calidad. La estrategia de APS, si ustedes miran, por ejemplo, volviendo a traer a Cuba, si ustedes miran, ustedes van a ver que dentro del presupuesto nacional de Cuba, salud se lleva una buena parte de esa torta de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estrategia es eficaz en tanto en cuanto tenga presupuesto para ser sostenida, ¿sí? Entonces, ¿qué se plantea ahí por el 2003, cuando se analiza nuevamente qué pasó con Almata? Dice, bueno,
La atención primaria de la salud renovada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Vale la pena seguir con pensando que esta sería la mejor forma de reorganizar un sistema de salud? Sí. ¿Qué plantea la APS renovada? Plantea que tiene que haber un compromiso político para garantizarlo. Esto que yo decía, Cuba tiene un compromiso con su población en relación a garantizar la atención de buena calidad. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que ser universal, integrada, integral, esto que les estaba diciendo. Digamos, que esté en red, que garantice todas las prácticas, no que solo me garantice el control del embarazo y que después si tengo que ir a un parto tenga que pagar el parto, porque eso no es garantizar nada, ¿sí? Y esto está pasando, digamos, ustedes recuerden que uno de los temas de una de las últimas revueltas de hace 2 o 3 años atrás en Chile, lo que planteaban esto, Chile tiene un muy buen primer nivel de atención, pero después en las prácticas de segundo nivel y tercero, la mayoría son pagas, digamos, son de difícil acceso, entonces no está integrado, no es integrado, integral, ¿sí? Con accesibilidad, que promueva la salud, que trabaje sobre promoción y prevención, ¿sí? Estos son los nuevos desafíos, ¿sí? que plantea. Y por eso se habla de que la APS debe de ser la estrategia de organización del sistema de salud. Entonces, dentro de estas características de la APS, ¿por qué hablamos de que debe ser integrada, integral, accesible, longitudinal, activa, basada en el trabajo en equipo, programada, evaluable, que tenga docencia, que sea comunitaria, por eso que tenga participación, que tenga investigación? ¿Por qué? Porque se dice, ¿qué significa que sea longitudinal? Pongamos un ejemplo. Significa que me atiendan a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y en todo este proceso de salud, enfermedad, atención, porque eso me va a garantizar que digamos, por eso yo decía, bueno, si yo pienso la APS como un programa nada más, yo pues si programa materno infantil, dejé de ser madre, dejé de tener un bebé, ya está, se acabó. Eso te lo garanticé. Ese programa te lo garantiza. El resto, pagá, el resto conseguítelo vos y demás. Eso no es atención primaria. Recuerden siempre que la APS se piensa como estrategia. ¿Sí? Por eso es a lo largo de toda la vida, para toda la comunidad, para toda la población, para todo el país, digamos. ¿Sí? ¿Por qué se habla de que tiene que haber un equipo de trabajo? Y se habla porque en realidad la estrategia de APS no responde a un modelo médico hegemónico, responde a una mirada médico-social, es decir, a pensar las determinantes de la salud, a pensar cómo el ambiente tiene preponderancia en los procesos de salud y enfermedad, a pensar lo comunitario como espacio en donde se pueden promover prácticas saludables, ¿sí? Entonces, por eso también tiene una mirada desde lo participativo, desde lo comunitario, ¿sí? La población es la que tiene los problemas y la que puede buscar de mejor manera, o la que podemos buscar juntos de mejor manera la solución de los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué también se habla de esto? Porque es una búsqueda activa de los problemas. No es que yo me quedo sentado y espero a que la población llegue. Es el equipo de salud que sale a atender los problemas de salud del barrio. ¿Cómo nos enteramos nosotros de que hay gente que está aislada y que comparte una camilla y son 3 familias o 5 familias? ¿Cómo nos enteramos de que hay población aislada que no tiene celular? Entonces, no, ¿cómo hace para pedirle ayuda a alguien para que compre los alimentos? ¿Cómo hace una población que cartonea y que necesita los alimentos para aislarse, pero no puede trabajar? Que no hay una búsqueda activa de esta población y el trabajo con la comunidad para intentar solucionar este problema. Pongo ejemplos
cotidianos para hacer más amena nuestra charla. Esto quiere decir que también tiene que haber un trabajo de investigación y de docencia. ¿Cuáles son las mejores prácticas para atender determinados problemas? Nosotros en nuestra región, ¿se acuerdan ustedes que vimos al principio de la portada a Gloria Ferrara, que fue ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires? Él hablaba en relación a cómo pensaba él los procesos de salud y enfermedad. Bueno, Gloria Ferrara intentó llevar adelante la estrategia de atención primaria de la salud con un programa que se llama Tratando en la provincia de Buenos Aires. Y él estuvo poco tiempo gestionando el Ministerio de Salud de la provincia, entre ellas una de las causales tuvo que ver que denuncia o como uno de los primeros que habla de la violencia obstétrica cuando dice las mujeres en la provincia de Buenos Aires son sometidas a mayor cantidad de cesáreas de las que realmente se necesitan. Entonces, bueno, esta fue una de las causales por las cuales deja de ser ministro de Salud. Miren cómo los grupos de poder tienen peso para que alguien quede o salga del ministerio. Y él planteó con esta estrategia de atención primaria de salud un fuerte eje comunitario. En Florencio Varela hubo equipos de atandos funcionando, equipos interdisciplinarios, con trabajo territorial, con población a cargo y demás, ¿no? Para mostrar que desgraciadamente nosotros no respondemos a esta estrategia. Hay experiencias fuertes y muy interesantes, pero así estructurados, con fuerte eje territorial, no ha sido la política pública. También cuando se crearon el programa de médicos comunitarios, la Kirchner también intentó llevar adelante con más fuerza esta estrategia de atención primaria, que seguir avanzando en esta línea. Bueno, nos queda media hora. Yo les propongo que ustedes me digan qué temas quieren trabajar así, porque yo traté de como ir trabajando de atrás para adelante. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué temas les preocupan más o necesitan. ¿Vieron el material de cuidado, género? ¿Quieren que veamos algo de esto? ¿Quieren que veamos sistemas de salud? Díganme ustedes. Ya que lo tienen resumido, quieren material de ELA, de cuidado, los determinantes, dice. Bueno. Si les parece, arranquemos un poco porque pensamos que Horacio, ¿de qué estadio me estás hablando?
Contame, escribime un poquito y yo arranco con determinantes y después seguimos con eso. Cuando nosotros hablamos de determinantes sociales, de determinación social de la salud, estamos hablando de las características, ahora hacemos un resumen de género. Las características que las personas nacen, crecen, viven y mueren. Es decir, cómo estas cuestiones, ¿por qué se habla de determinación social de la salud? Se habla precisamente de esto, porque distintos actores como Black nos plantean de que es distinta la situación según la clase social, la raza, la etnia, la condición de género, que la cuestión de empleo, por ejemplo, determina fuertemente los procesos de salud y enfermedad. Yo recuerdo que en el primer cuatrimestre nosotros trabajamos, no sé los que cursaron el primer cuatrimestre 2020, pero por ejemplo recuerdo un artículo que habíamos estado trabajando como para mostrar cómo al inicio de la pandemia la población negra murió más que la población blanca por COVID en Estados Unidos. Y esto está relacionado no por el color de la piel, sino porque los negros trabajan en trabajos de peor paga, con lo cual somos pobres, y que brindan alguna determinada cantidad de servicios, como por ejemplo ser los choferes de los bus, o trabajar en trabajos esenciales, digamos, pero de peor paga, con peor cuestiones de cuidado. Y esto lo que va a mostrar es que el sistema de salud tiene un peso aquí también, porque obviamente que si yo, por ejemplo, en estos momentos, ¿quién va a acceder más rápido a inscribirse, por ejemplo, en una campaña de vacunación de COVID? Aquel que sepa cómo utilizar el formulario, aquel que tenga el celular, aquel que, ¿cómo se llama?, que le avise a algún familiar que esté en contacto con el sistema de salud, ¿sí? Va a acceder más rápido que aquel que no tiene celular, que vive en un barrio muy marginal, que nadie le contó, que no tiene televisión, ¿sí? Por eso recuerden cómo empezamos este encuentro de hoy, que los derechos humanos no solo no hay que no violarlos, sino que hay que promoverlos. Promoverlos significa acercarse al barrio y garantizarlos. ¿Sí? Garantizarlos significa garantizar que toda la población acceda a esa información, se pueda inscribir y se garantice que todos estemos inscritos los que querramos vacunarnos. ¿Sí? Entonces, hay como distintas, por eso yo puedo mirar desde esta mirada, hay otra mirada, digamos, y el material recorre distintas miradas de distintos autores, incluso esta clasificación que realizó la OMS relacionada más con el tema de clase social y gradiente social. Esto quiere decir que a clase social más baja, gradiente social más bajo, voy a estar en peores condiciones de salud, digamos. ¿Quién ha muerto por el COVID? Si uno desgrana, por ejemplo, ¿qué pasó en la villa? Que murió población quizás más joven. Pues si ustedes miran, capaz que uno se encuentra con que falleció población muy anciana, que por ejemplo vivía en residencias geriátricas, pero también murió población mucho más joven. Y cuando yo miro esta población más joven, los otros factores de riesgo que están relacionados con diabetes, hipertensión u otros problemas de salud que están muy relacionadas con la alimentación. La alimentación está muy relacionada con la clase
social y el gradiente social, ¿sí? Alguien puede saber que es diabético y es hipertenso, pero si solo va a comer a un comedor comunitario, ahí va a comer harinas, salsas envasadas, que tienen gran cantidad de sodio, entonces no puede mantener, si alguien cartonea, no puede mantener una alimentación saludable, es poco probable que pueda mantener una alimentación saludable, y si la descartonea, esto va a determinar que tenga problemas de salud en la columna, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tienen como la clase social y el gradiente social tienen un fuerte impacto. Lo mismo que el empleo y el desempleo. Una cuestión es que yo esté empleada como docente de la UNAM y tenga un sueldo fijo a fin de mes y tenga obra social y demás. Y otra cuestión es que yo esté cartoneando, ¿sí? El empleo y el desempleo, o el empleo más frágil, y esto lo vamos a ver también cuando veamos género, para ir sumando cuestiones, hace que mi capacidad de poder incluso, pongo un ejemplo sencillo, lo que significan los gastos de bolsillo en la compra de medicamentos. Ustedes saben que los medicamentos les salen igual a Susana Jiménez que a el cartonero. Entonces, si yo tengo que comprar una medicación eh, para aquel que tiene un trabajo muy frágil o está desocupado, el gasto de lo que se denomina gasto de bolsillo, lo que me va a salir a mí de mi bolsillo, va a ser mucho más en cantidad por el impacto que da que aquel que, no sé, que Susana Jiménez, que va a ser yo. El antibiótico sale igual para ella como para el cartón, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar, por eso se hace toda esta como descripción de los determinantes de la salud, ¿sí? Otra descripción tiene que ver con el tema de género, y esto está súper descrito, digamos, es distinto cómo se piensa, o los problemas de salud para hombres y para mujeres, ¿sí? Ya solo mirando desde una mirada medio binaria, ¿no? Medio de todo, pero si yo me pongo a mirar en las otras diversidades genéricas, también es distinto cómo se dan estos procesos de salud, de enfermedad, ¿sí? El tema de las adicciones, ¿sí? Es decir, todas estas descripciones que trata de mostrar este material de determinantes de la salud, lo que me está tratando de describir es esta complejidad que tiene el proceso de salud, enfermedad, atención. El sistema de salud también tiene un fuerte impacto, ¿sí? Recuerden ustedes cuando nosotros vimos los campos de la salud, a la LONDE, en donde la LONDE también habla, la biología humana tiene un impacto, sí, es cierto, ¿no? Ahora, la organización del sistema de salud tiene también un fuerte impacto, ¿sí? ¿Por qué hubo todo un planteo, por ejemplo, en relación a comunidades más chicas? Porque hubo una preocupación, porque uno dice, bueno, pero el pueblito tal, ¿por qué tanta preocupación, el aislamiento y todo esto? Porque ese pueblito tiene un solo hospital que tiene 2 camas de terapia intensiva, 2 personas se complican y ya no tengo más lugar para ponerlas en ese pueblito. Tengo que gestionar por un trabajo en red con otro hospital de cercanía para internar en terapia intensiva a los 4 pacientes más que me tocan. Ahora, si no tengo ese trabajo en red, esos 4 pacientes mueren, ¿sí? Por eso, digamos, cuando yo puedo mirar o describir los determinantes de la salud desde la mirada de Lacan Becker, desde la mirada de la OMS, desde la mirada de la LONDE, de los campos de la salud, lo que me está mostrando es que los procesos de salud, enfermedad y atención tienen una alta complejidad, pero están fuertemente determinados por la clase social, por la etnia, por la raza y por la condición género, ¿sí?
No sé si te contesté, Artur, o vos querías preguntarme algo en particular de ese material. Vos escribí o preguntá, habilitá el micrófono, no tengo problema. Cuestión que en este material ustedes en este material tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que utilizar, tienen que tener en sus resúmenes hechos, bueno, que se consideran determinantes de la salud y las distintas miradas de estos distintos autores, ¿sí? Porque la pregunta puede ser siguiendo a la LOMDE, siguiendo a la OMS, ¿sí? O de repente puede ser, la OMS habla de entre los determinantes de la salud hay. Entonces dice, no sé, género, transporte, adicciones, clase social, gradiente social y, no sé, infraestructura. No sé, la OMS no habla de infraestructura. No, por lo menos no lo pone con este título. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que elegir los anteriores, no infraestructura. Y si, por ejemplo, dice, no sé, lo mismo, o dice, la LOMDE habla de, y agrega, biología humana, estilo de vida, organización del sistema de salud y ambiente, ustedes van a tener que marcar los 4 últimos. Por eso tienen que saber estos modelos descriptivos que tratan de explicar cómo es esta determinación social según los distintos autores. ¿Sí? Así que cuando hagan el resumen, marquen según qué autor describe, digamos, ármense como las flechitas para qué describe tal autor, qué describe tal otro, qué describe tal otro. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Sí? Y no sé, Horacio, ¿qué querías preguntar? Si querés escribir. Hola, buen día, profe. Sí. Sí, por ahí me expresé mal, pero más que nada es los periodos, que es el segundo tema, que es prepatogénico, pospatogénico, patogénico. Perfecto. ¿Qué está tratando de...? Este material que Horacio nos trae es interesante en relación, en relación a lo que trata de mostrar este modelo es cómo o lo que toma en nuestra asignatura, es cómo plantea el proceso de salud, enfermedad, atención, y lo trata de dividir en 3 estadios, ¿sí? El tema del periodo prepatogénico, en donde hay contacto con circulación o hay contacto con el agente productor de enfermedad, ¿sí? Pero, digamos, el contacto existe, ¿sí? Es eso. El periodo patogénico, que habla en donde si hay un periodo en donde no hay sintomatología y solo podría ser descubierto si uno realiza algún tipo de estudio o de testeo o de control de salud, un periodo de franca parte clínica en donde aparecen los síntomas, aparecen los problemas, se identifican como tal, y un periodo post-patogénico en donde se puede producir la cura de la persona, la rehabilitación o la muerte. Si yo pienso en el COVID, por ejemplo, yo puedo pensar dentro de, no sé, una determinada comunidad o familia, hay una cierta circulación del virus. Este es un periodo en donde quizás muchos de nosotros circulamos, algunos se contagiaron, aparecieron sin síntomas, solo si se hace el testeo rápido, si se hace algún tipo de prueba, se identifica un periodo franco de enfermedad, con problemas de salud y demás, que necesitan un determinado tipo de atención, y en el periodo post, el tema de
la muerte, la recuperación con alta o la rehabilitación por los problemas asociados a haber contraído el virus, ¿sí? Entonces, lo que trata de mostrar este modelo es cómo se da este proceso, ¿sí? Y este proceso también está fuertemente determinado por los determinantes de la salud. Miren ustedes, ¿sí? Vivir en una vivienda pequeña, en donde, no sé, toda la población, en donde todo el grupo doméstico comparte o comparten los utensilios de cocina, o no hay suficiente agua para lavar, entonces todos, digamos, la familia se va turnando para sentarse en una mesa para comer y utilizan los mismos utensilios y después recién los lavan, porque si son 8 de familia no tienen 8 platos, 8 cubiertos, 8 vasos, va a generar que más cantidad de miembros de ese lugar tenga mayor probabilidad de enfermarse. Miren cómo los determinantes de la salud están permanentes, es como el eje central, en un punto es el eje central de la materia, ¿sí? Lo que nos traía... Lo que quería, está bien los conceptos, yo lo que quería, por ejemplo, ¿no? Sí. Una atención primaria que se da en el periodo prepatogénico, si no me equivoco, No. creo que... No. Buena tu pregunta, Horacio. No es así. La atención primaria de la salud es una estrategia para organizar todos los niveles de atención. Lo que plantea la APS es poner un eje fuerte en la promoción y la prevención de la salud. La promoción de la salud tiene un eje en combinación de estrategias para mejorar la vida de las personas, las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Fuertemente, digo, las condiciones de vida de las personas. Dentro de estas condiciones, recuerden que el concepto de condiciones de vida son condiciones materiales de la población. Entonces, pero tiene un fuerte eje en la promoción y en la prevención, pero no es exclusivamente eso, ¿sí? De hecho, digamos, por ejemplo, los pacientes COVID que pasan con escasos problemas clínicos, los atiende el primer nivel de atención. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires es así. Entonces, ¿Cómo sería si encasillamos la atención? Bueno, en el periodo prepatogénico sería promoción y prevención. tiene un fuerte eje, a ver, vamos de vuelta. La promoción y la prevención, lo que tratan de evitar es, digamos, lo que tratan de trabajar es sobre mejorar las condiciones de vida de la población. Obviamente que también tratan de incidir sobre los estilos de vida y sobre los modos de vida. ¿Sí? Estos son 3 conceptos que ustedes también han visto en los primeros encuentros, en los primeros temas, pero la atención primaria de la salud trabaja sobre todo, ¿entendés? Porque también va a trabajar sobre, relacionado con la población que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de vuelta de COVID, ¿sí? Se realiza el testeo de una familia y alguno de ellos se complica y tiene que ser internado, ¿sí? Un trabajo, siguiendo la estrategia de atención primaria de la salud, es que el primer nivel, lo que está haciendo el detectar, por ejemplo, por lo menos lo que trabajo en el detectar y el post-detectar, es decir, una familia aparece debe de estar aislada en su casa, pero después se empieza a complicar alguno de sus miembros, entonces el primer nivel de atención deriva al segundo nivel porque necesita ser internado porque tiene una neumonía y no satura bien, qué sé yo. Yo no soy médico, claro, soy trabajadora social. Pero digo, va a ir al segundo nivel de atención. Cuando se ha dado de alta, vuelve al primer nivel de atención para seguimiento, ¿sí? O si la unidad sanitaria tiene kinesiología para hacer la rehabilitación en la unidad sanitaria, ¿sí? Entonces, digo, la estrategia de atención primaria no es, esto no metan la pata, no es el primer nivel de atención, ¿sí? Es una estrategia
La estrategia es para todo el sistema de salud, primero, segundo y tercer nivel, todo en red, y cuando digamos, las prácticas que necesitan intervenciones del primer nivel van a darse en el primer nivel, pero si necesitan un segundo o un tercer nivel, se van a dar en el hospital general o en el hospital especializado, ya de ese tercer nivel. ¿Sí? Obviamente que el primer nivel tiene un eje muy, pero muy fuerte en la promoción y la prevención, pero también hace el tratamiento y también hace la rehabilitación. Obviamente que el segundo nivel tiene como eje central el tratamiento de patologías más complejas y determinado tipo de rehabilitación. Y el tercer nivel tiene aún mayor especificidad en cuanto a algunas patologías específicas, ¿sí? Pero lo que yo quiero también remarcar, que el primer nivel también tiene cierta especificidad. No es que en el primer nivel se hacen las cosas sencillas, no, tiene complejidad. Gestionar y atender a familias cartoneras en Florencio Varela, que la mitad de la familia tiene COVID, tiene un nivel de complejidad altísimo, ¿sí? Por eso es necesario que el equipo de salud tenga un buen conocimiento comunitario. Miren lo que cuando hablábamos de silos y hablábamos de centro de salud, de equipo de salud, miren la complejidad que tiene el equipo de salud para trabajar, atender, gestionar, prevenir mayores problemas de salud, realizar promoción de la salud pensando en estrategias conjuntas, por ejemplo, acceso de agua potable, etc. ¿Sí? Obviamente que el fuerte de la promoción y la prevención debería de estar en el territorio, eso es indudable, Horacio. Y la debería de llevar adelante el primer nivel fuertemente. Sí, eso sí. Bueno. Gracias. Sí, yo porque por ahí también me confundía, igual no sé si estará en los temas. Por ejemplo, si uno hace un chequeo de Papa Nicolau o no sé, otra cosa, no se toma en cuenta como una prevención. Sí, es una prevención, son prácticas preventivas esas. Ustedes recuerden que la prevención la prevención es estar un paso adelante de algunos problemas de salud o de los problemas de salud. Entonces, ¿por qué? Porque ese chequeo que vos decís, Horacio, digamos, se sabe que de esta manera se previenen o se identifican problemas de salud graves. Entonces yo preventivamente me adelanto un paso y lo que hago es realizar los chequeos. Por eso en el periodo presintomático, digamos, solo en ese momento yo me podría adelantar un paso con un chequeo. Si yo hago un papinacolpo, si yo hago una mamografía, si yo hago un control de peso, talla, presión arterial y demás, voy a adelantarme a un paso a los problemas de salud de la población. ¿Sí? Como vos decís. Bueno. Gracias. Yo voy a cerrar este encuentro con algunas cuestiones relacionadas con el tema de género. ¿Por qué es importante que nosotros pensemos en relación al tema de género? Porque va a marcar cómo las poblaciones o muestra cómo las poblaciones viven, se socializan, se relacionan, digamos. Y el género es una categoría que trata que trae, muestra, no solo como determinante de la salud, como dijimos anteriormente cuando Artur nos preguntó, sino que también lo que va a mostrar es que es un concepto que responde a cómo se organiza una sociedad, ¿sí? Cómo se organizan donde algunos miembros de la sociedad tienen un valor preponderante a través del patriarcado y otros miembros de la sociedad tienen, las mujeres y las
diversidades genéricas tienen un peso subalterno, es decir, por debajo, ¿sí? Y esto cómo impacta en la salud de manera diferenciada, hacia hombres y hacia mujeres. Vivimos, nos socializamos y morimos y nos enfermamos de cuestiones distintas o de distinta manera, ¿sí? Entonces, esta es una categoría relacional, es histórica y es social. ¿Por qué digo que es esto? Porque no es la misma manera en que pensamos. No sé, voy a hablar, por ejemplo, de las sociedades occidentales, ¿no? Digamos, no es lo mismo al inicio de 1900, en donde muchos de los matrimonios eran arreglados, en donde no había posibilidad de opción, a la actualidad, en donde Argentina tiene la ley de identidad de género, en donde está el matrimonio igualitario, en donde hay un montón de derechos humanos garantizados a través de leyes que, no sé, en el 1900. Por eso es histórico, es social, es relacional. ¿Por qué? Porque es la relación que se establece. Como tal, estas relaciones se pueden modificar y pueden tender a una mayor igualdad, a una mayor equidad de género, ¿sí? Por eso, digamos, fue tan importante el tema del IVE como derecho de las mujeres a poder acceder a prácticas de salud que no han sido garantizadas hasta ahora, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que es una categoría de análisis. ¿Por qué? Porque nos permite analizar los problemas, ¿sí? Entonces, hablamos de que no es un concepto totalizador, no es totalizador, no quiere decir que nos dividimos en hombres y mujeres, no es totalizador. Ojo cuando ustedes contesten, nos toquen preguntas de esta temática, ¿sí? Porque lo que empieza a visualizarse cuando se empiezan a garantizar de mejor manera los derechos es que hay una diversidad genérica importantísima. No es solo LGTBQ, no. ¿Sí? Hay una... las personas van planteando incluso que no quieren definirse genéricamente, que no quieren ser catalogadas, ¿sí? Y esto como, por eso trasciende lo que se llama el binarismo, lo binario, hombre o mujer. Y esto, ¿cómo se llama? Argentina ha tenido una serie de leyes, digamos, que han permitido ir como garantizando de mejor manera los derechos. Pero, digamos, hay como todo un avance, que hay toda una deuda al respecto. Por eso la ley Micaela, por eso una serie de leyes que intentan garantizar estos derechos. ¿Sí? Eso no lo tenemos. ¿Qué ha pasado también? Vieron que yo dije que en el 2009 se dieron un montón de leyes muy importantes en Argentina. Y ha tenido que ver también con el tema de qué es la violencia de género. La ley de violencia de género es una ley muy pionera dentro de la Argentina y a nivel internacional, pero plantea que se considera violencia de género como todas aquellas acciones u omisiones. Entonces hay acciones directas e indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Acciones directas es un golpe, pero indirecta tiene que ver cuando no me garantizan mi derecho o cuando omiten debido auxilio ante determinada situación. Entonces, por eso cuando se habla de violencia de género son acciones que tienen que ver con acciones de poder, directas e indirectas, de acción o de omisión, y que por eso lo hecho de pertenecer a género femenino, y que no solo son en el ámbito doméstico, sino en distintos tipos de ámbitos, y no son solo violencia física, ¿sí? Por eso hablamos de tipos y de modalidades de la violencia. Entonces yo tengo que tener muy claro, y haga muy bien el resumen al respecto,
sobre cuáles son estos tipos de violencia, que no es solo la física, la psicológica, la sexual, sino que también hablan de la, digamos, la ley también establece la violencia simbólica y también la patrimonial y económica, ¿sí? Y también la ley establece que no es solo dentro del ámbito doméstico, ¿sí? Porque la ley anterior hablaba de la ley de violencia familiar, es decir, dentro del ámbito doméstico, sino que también habla de la violencia que se da a nivel institucional, es decir, dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas, la violencia laboral que se da dentro del trabajo, la violencia obstétrica. ¿Se acuerdan cuando arrancamos este encuentro que yo les contaba en relación a por qué la ley de derechos durante el embarazo, parto y la relación con el niño, sino que también, ¿por qué? ¿Por qué salen en ella? Porque hay un monto de violencia obstétrica muy alto hacia las mujeres en los procesos de parto. La violencia contra la libertad reproductiva, que tiene que ver con negar este derecho, y por eso la campaña El IDE, los movimientos feministas que hablaban de ¿cómo se llama?, del derecho a poder educación sexual para poder recibir métodos anticonceptivos y algo de interrupción voluntaria del embarazo para, si esta escalera no se dio, si no me garantizaron la educación sexual, no me garantizaron los métodos anticonceptivos, no me garantizaron mis derechos sexuales y reproductivos, bueno, si todo esto cayó, me deben de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. La violencia también relacionada con la violencia mediática y estos estereotipos de género que se dan en los medios de comunicación. Entonces, tengan muy claro la definición de género, muy claro la definición de violencia de género y muy claro los tipos y modalidades de violencia. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer un resumen con estos ejes que recién hablé, me parece que ya este tema estaría bien resumido. 2 minutitos más para que ustedes me hagan alguna pregunta y cierro. Les voy a dejar acá mi celular. Si hay alguna pregunta, estoy escribiendo sobre la nada misma, Lilianita. Si llegan a tener alguna duda mientras están estudiando, si me la quieren mandar por WhatsApp, no prometo contestar rápidamente, no al instante, pero a la noche seguro. Digo, si llegan a tener alguna duda y me quieren mandar algún mensajito, yo se los contesto por otro mensajito. Me ponen, hola, soy fulanita de tal, y tengo una duda, bueno, con gusto los acompaño en lo que pueda. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Muy clara toda su explicación. Ya, dense un buen tiempo para hacer buenos resúmenes, porque yo recomiendo algo que a mí me sirvió bien, a veces como, si yo hago un buen resumen, no sé, el día que tengo el examen, puedo ir mirando cada resumen varias veces y me voy a estar acordando de cuáles son los ejes centrales y, ¿cómo se llama? Con esos ejes centrales puedo después dar un buen examen. ¿Sí? Por eso les decía que estudien todos los materiales. ¿Sí? Bueno, les mando saludos y les deseo mucha suerte. Nos vemos. Besito grande. Gracias, profe.